Muchísimas gracias, agradezco a Época la generosidad de incluirme en este ilustre panel con tan queridos amigos y colegas, y no obstante que existe el tirano tiempo, trataré de hacer una cosa lo más sintética posible. Va para el Oscar una película argentina que tiene un gran éxito, que se llama Relatos Salvajes. Y que consiste, como el nombre lo indica, en una serie de relatos. Voy a tratar de hacer en 7 pantallazos lo que ha pasado y lo que se puede hacer. Tengo una gran coincidencia con lo que ha señalado el doctor Hernández respecto de lo que habría que hacer, y voy a tratar de llegar a esa misma conclusión, quizás por otras vías. Primer relato. Buenos Aires nació torcida y hay que enderezarla, y es muy difícil enderezar una cosa que nació y vivió torcida, por más que se pone un notable empeño, como lo ha señalado Horacio, en corregir una serie de postergaciones y defectos. Nació mal parida porque pudo cambiar la historia Juan de Garay en su segunda fundación, que se dio cuenta de que no terminaba el mundo en el Río de la Plata, seguía un poco más al sur, llegó hasta Cabo Corrientes, vio lo que era eso y mandó uno de los barcos a decirle al rey que ahí había que fundar lo que los indios habían destruido en este río pantanoso, barroso, lleno de mosquitos y de mal clima. El rey dijo pues que no. Entonces había que volver por la leyenda del Dorado, porque subiendo por lo que hoy se llama Río Paraná había grandes yacimientos de oro y entonces había que seguir allí. Fundaron también Santa Fe, se los morfaron los indios y tuvieron que fundarla de nuevo. Tanto la habían destruido los indios que recién en 1938 se descubrieron los restos por parte de un estudioso e investigador del tema. Y cuando llegaron al norte, no encontraron el oro, se encontraron con los guaraníes, que también se los morfaron. ¿Cómo arreglar esto? Esto no tuvo arreglo posterior, se siguió persistiendo con eso. Vino el cepo de Rosas, el más unitario de los unitarios argentinos, todo para Buenos Aires, en Buenos Aires y desde Buenos Aires, en neto perjuicio de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Entre Ríos y de la provincia de Córdoba, que tenían salida fluvial, salida que podían llegar hasta el mar, y que con ese cepo se perjudicaron. Por eso asesinaron al gobernador Cuyen y por eso vino el pronunciamiento de Urquiza para poner fin a una delegación de las facultades de manejo de las relaciones exteriores que ya era inicua en un gobierno retardatario. Pero el destino fatal siguió perdurando. El cepo de Rosas desapareció, pero ¿qué pasó? 2 veces el Congreso decidió que la capital federal fuera Rosario, y 2 presidentes, Sarmiento y Mitre, vetaron sendas leyes. De modo que la fatalidad histórica seguía siendo Buenos Aires como capital de la República. Y así empezó a ser. Llegamos al 80, tercer pantallazo de estos relatos salvajes. Llega Alberdi, la mayor parte de su vida lejos del país, en Chile o en las Europas, no entiende nada. Avellaneda traslada el gobierno a Belgrano, que no era parte de la ciudad de Buenos Aires. Nueva lucha militar, siempre con sangre, la batalla de Barracas, muertos, heridos en Alsina, etc. Y la puja Tejedor versus Avellaneda y Roca proseguirá en el resto de la historia, cualquiera que gane la ciudad de Buenos Aires o cualquiera que gane el poder nacional. Va a haber siempre tensiones porque la cosa viene, repito, mal parida desde ese origen. De todos modos, a partir del 80 empieza el problema mayúsculo macrocefálico que llamó Hernández, y que en el 80 empieza a ser proto-macrocefálico. Todavía no era la macrocefalia que después hemos conocido, y poco o nada se pudo hacer para evitar esa tendencia histórica. El primero que avisoró la necesidad de que por lo menos Buenos Aires eligiera su autoridad al haber sido transformada en capital federal fue el diputado Pedro Goyena, que lo propuso en 1881, se votó en el 82 y perdió. Quedó la potestad presidencial fuerte en la ciudad de Buenos Aires, en la que ni siquiera se elegía todavía un consejo deliberante. Es decir, el pueblo estaba ausente a nivel local.
es decir, el poder local que dice Hernández. El gran debate fue entre los años 16 y 17, 16 en la Cámara de Diputados, 1917 en el Senado. Por un voto se perdió la posibilidad de que por lo menos se eligiera popularmente al jefe de gobierno de la ciudad. De modo que siguió todo concentrado en la faceta de capital federal y no de gran ciudad de Buenos Aires. Ni hablemos de la Constitución, además apenas un Consejo Deliberante, ¿no? Ni hablemos de la Constitución del 49. Primero, un delegado del presidente de la República, así, bien, diríamos, homeopática la cosa, estreñida, y ni siquiera Consejo Deliberante. Del 45 al 50, o del 49, 45, ¿no? Hasta el 55 no hubo Consejo Deliberante, de modo que la ciudad de Buenos Aires eran parias sus habitantes. En el 86-87 conseguimos, digo conseguimos porque fui el autor del proyecto, que se estableciera la electividad. El justicialismo estaba dudoso. El doctor Ítalo Luder, profesor de Derecho Constitucional, me dio una gran ayuda porque sacó un sesudo artículo sosteniendo que era constitucional elegir el jefe de gobierno. Pero en el Senado, los que ya especulaban con que iba a ganar un partido en el país, pero que no era el mismo que iba a ganar en la ciudad, quisieron que se reservara para el presidente de la República seguir gobernando la ciudad de Buenos Aires. Y entonces cajonearon, verbo que hay que introducir en todos los diccionarios políticos, el proyecto que no les convenía. Séptima y última pantallazo de los relatos salvajes. El 7 es un número cabalístico, como ustedes saben. Los dioses preferían los impares y yo prefiero el 7. Llegamos al 1994, donde se incorpora el artículo 129, y de ese artículo surge, en mi modesta interpretación, la neta estatabilidad, es decir, entidad estatal que tiene la CABA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, no se atreve a decir que es como una provincia, pero es como una provincia y tiene que llegar a ser una provincia. Ese será el punto de mi arribo en los 2 o 3 minutos que me quedan. ¿Por qué digo así? Porque viene otro cepo. El primer cepo fue Rosas, el segundo cepo es Cafiero, la ley Cafiero. La ley Cafiero, su interpretación con cuentagotas, la mala voluntad del poder central respecto del poder local, ya legítimamente elegido por el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, en el poder ejecutivo, en su poder legislativo y con una justicia propia. Un olvido en el viejo artículo 67, inciso 11, respecto de que los códigos tienen que aplicarse también por los tribunales de acá, un olvido que es increíble que los constituyentes elegidos por el pueblo de la ciudad de Buenos Aires no hayan percibido. Por supuesto, creo que no había casi abogados allí entre los que lo integraban, y entonces quedó provincias y gobierno federal. En conclusión, la solución, a mi modo de ver, es convertir a la CABA directamente en una provincia. Tiene que ser provincia con la totalidad de la autonomía propia de todas las provincias. Y hay que sacar de acá el asiento del gobierno federal. Porque además incluso hasta le resulta difícil gobernar desde acá. Esta ciudad tiene su población, su conciencia civil y política, etcétera. Es todo muy complicado. Esto no es una villa, esto no es un lugar, un sitio. Es un centro de alto nivel en todo sentido de la palabra. Hay que sacar el asiento del gobierno federal. Por sacar el asiento del gobierno federal es muy sencillo. Hay que sacar al presidente, los ministros, al Congreso y a la Corte Suprema. Chao. Y se resuelve el problema. Si hay que crear una nueva ciudad o ir a otra ciudad, es un problema más delicado. A mí me gustaría, sí, lo de Kubitschek es muy lindo, pero es muy costoso. No sé si estamos en condiciones de hacerlo. Preferiría una ciudad en vías marítimas o fluviales que permita fácil desenvolvimiento. Paraná ya fue capital de la Confederación, de la República. Bahía Blanca sería un lugar óptimo. No lo era Viedma, fue un error. El error de Alfonsín no fue el que señaló Hernández, fue el de haber decidido por sí y ante sí que fuera Viedma, sin
consultar previamente, es decir, sin haber abierto una consulta. La idea era buena, la idea era buscar una equidistancia, pero creo que el haber decidido una ciudad que no estaba preparada para ser como capital federal fue un grave error y eso ya, bueno, no se pudo cumplir entonces finalmente. Y por último, lo que hay que hacer, y es verdad, es reformular el federalismo y reemplazarlo, no este federalismo donde se habla permanentemente de la lucha centrípeta contra la lucha centrífuga, capital versus nación o país o provincias, viejas dicotomías del siglo XIX y comienzos del siglo XX, sino buscar unidades equivalentes, un federalismo de equivalencias. Esto se puede hacer sin reforma de la Constitución, por el artículo 13 que lo escribieron los constituyentes del 53, que venían todos digitados por Urquiza y los gobernadores, que eran todos federales en ese momento, donde se dice que de varias provincias se puede formar una. Lo único que hace falta es el consentimiento de las legislaturas y del Congreso. ¿Quién anticipó esto? Un federal, Dorrego, en 1826, en el Congreso, cuando se estaba tratando la Constitución. Decía, ¿para qué Salta y Jujuy separadas? ¿Para qué Tucumán y Santiago del Estero separadas? ¿Para qué La Rioja y Catamarca separadas? Hoy podríamos decir, ¿para qué Formosa y el Chaco separados? Y de 24 unidades pasar a 12, a la mitad. Entonces, con equivalencia, obviamente, se puede discutir mano a mano la coparticipación con mucha más fuerza que con el propósito deliberado, pasado, presente y no sé si futuro, de que ningún presidente quiere la ley de coparticipación porque le conviene más manejar las manijitas, las canillas, por las cuales le da a el que está con él y no le da al que no está con él. Esto es posible sin necesidad de reformar la Constitución y la regionalización, sí. Hay que hacerla, por supuesto. Se podía hacer antes de la reforma, no se hizo. La reforma la enfatiza, casi diría que la impone, está bien, es lógico. Ese sería un camino previo a la fusión de provincias que solucionaría este problema de que tenemos 24 direcciones de esto, 24 ministerios del otro, 24, todo 24, más el poder central metido acá en la ciudad de Buenos Aires. Termino entonces con Ortega y Gasset. No basta con sofocar los abusos o pararlos, hay que cambiar los usos. Y en materia constitucional, para lo que es la forma de Estado argentino, hay que cambiar los usos en cuanto al sistema en sí, e ir a un nuevo tipo de Estado federal, como lo han hecho otros estados, donde el federalismo tiene como praxis que fue creada en Estados Unidos y praxis que se ha practicado en Australia, que citaba él, en Canadá, etcétera, equivalencias, nada más.